y 4 B1, para el B2, anterior. muy bien, B3 y B4, ¿no? La cara anteroseptal. Entonces, cuando yo tengo la cara anteroseptal comprometida, tengo alteraciones del electro de B1 a B4, lo más probable es que la arteria culpable sea la arteria descendente anterior, ¿ya? Entonces, para eso les sirve a ustedes ir conociendo la anatomía coronaria, para que ustedes puedan ir determinando cuáles son las arterias que pueden estar comprometidas, ¿ya? Muy bien. Aquí tienen un gráfico del esquema del sistema de conducción, ¿ya? Decíamos que en el 60% de los casos la arteria del nodo es parte de la coronaria derecha y un 40% de la circunfleja, aunque hay otros textos que por el tema de la codominancia, ¿no? También en ambas, pero generalmente es 60-40, ¿no? Pero bueno, lo dejamos ahí. Luego tienen el nodo aurículo-ventricular, la mayor parte viene de coronaria derecha y apenas un porcentaje menor de circunfleja, ¿no? Y así ya la parte de los fascículos, tanto posterior, el fascículo anterior tiene que ver con la descendente anterior, el fascículo posterior de la rama izquierda con la descendente anterior o la descendente posterior. Por eso es que, si ustedes recuerdan, cuál era el hemibloqueo que era más difícil de encontrar, el hemibloqueo posterior, ¿no? El hemibloqueo posterior, cuando hay un hemibloqueo asociado a un infarto, es un poco difícil porque tendrían que haberse tapado tanto la descendente anterior como la descendente posterior. Imagínense que estén ocluidas, sería pues una situación de mucha gravedad, ¿no? Que dos arterias importantes, como ustedes ven, como la descendente anterior y la descendente posterior, se ocluyan, ¿no? Entonces, eso podría originar alteraciones o apariciones de hemibloqueo posterior en el contexto de un infarto, ¿no? Muy bien. Pero esto lo Doctor, vamos, no se preocupen, lo vamos a ir detallando conforme, porque nosotros ahora estamos dando una mirada general, ¿ya? Después vamos a entrar cara por cara, qué cosa voy a encontrar en un infarto anterior, qué voy a encontrar en un infarto de cara inferior, qué voy a encontrar en un infarto de ventrículo derecho, que es una característica muy importante, ¿no? Y qué voy a encontrar en un infarto posterior. Vamos así analizando. Esta es una mirada, digamos, general para que ustedes primero se vayan familiarizando con las arterias, ¿no? Con la irrigación coronaria. Y después vamos a hablar un poquito de las alteraciones o los hallazgos que ustedes van a encontrar en los electros cara a cara, ¿no? O sea, por eso les decía, no se preocupen, vamos a terminar bien este capítulo, que es uno de los capítulos que de repente a ustedes los ha motivado más a hacer el curso, ¿no? Saber detectar los infartos con el electrocardiograma, ¿no? Hacer la correlación clínica con el electro, ¿ya? Muy bien. Entonces, aquí ustedes van a encontrar, seguro en sus textos, en sus revisiones, muchas formas de clasificar, ¿ya? Muchas formas de clasificar, pero casi todas tienen los mismos parámetros, ¿ya? Este es un cuadro que también les puede servir en un momento, ¿ya? Permítanme un momentito. Aquí tienen. Por ejemplo, la cara anterior, ¿no? Va de B1 a B4, la cara anteroseptal, acá dice B1 a B3, pero iría de B1 a B4 también. La cara anterolateral, estos son cuando tenemos comprometidos de B1 a B4, porque es la cara anterior, ¿no? Más el septum, y B5 y B6, recuerden que son la cara lateral, ¿no? Entonces, cuando hay compromiso va de B1 a B6, ¿no? Anterior extenso, también cuando hay compromiso bastante grande, ¿no? B1 a B6 y derivadas D1 a ABL. Luego tenemos las caras lateral, también aquí clasificada, ¿no? La cara inferior, D2, D3 y ABF, ¿ya? Y después dos situaciones, eh, que son el infarto de ventrículo derecho, ¿ya? Que para eso necesitamos tomar derivadas derechas. ¿Se acuerdan que vamos a volver a repasar las derivadas derechas, cómo se toman, ¿no? Para determinar
los infartos de ventrículo derecho, porque el infarto de ventrículo derecho es un infarto que tiene unas características clínicas muy especiales, ¿ya? Generalmente, les voy adelantando, son pacientes que presentan hipotensión, ¿no? Son pacientes con mucha hipotensión y el manejo también es distinto, ¿ya? De eso vamos a hablar cuando entremos claramente a hablar de infarto de ventrículo derecho. Y después tenemos los infartos posteriores. También ahí tenemos que utilizar las derivadas posteriores. ¿Se acuerdan aquellas que se colocaban hacia la espalda del paciente, ¿no? Tomando como referencia la escápula, ¿no? Entonces, vamos a incidir en cómo ustedes, en qué circunstancia toman derivadas posteriores y cuándo toman derivadas derechas, ¿ya? Muy bien, en el caso de la descendente anterior, ¿ya? Hemos dicho que vamos a encontrar alteraciones del segmento ST en las derivadas precordiales de B1, ¿no? A B4 generalmente, ¿ya? Aquí ya se hace un diagnóstico, digamos, más preciso, analizando algunas características que ustedes pueden encontrar en el electrocardiograma, ¿no? Una elevación del segmento ST en B1 mayor de 2,5 milímetros o la presencia también de un bloqueo de rama derecha, ¿no? Eso nos da, digamos, eh, digamos, nos permite, digamos, sospechar que el infarto puede ser de la parte proximal de la arteria descendente anterior, ¿no? Eh, y así uno va a ir, digamos, viendo según las alteraciones que podemos ir encontrando, ¿ya? Por ejemplo, si hay más bien no elevación, sino depresión del segmento ST mayor de 1 milímetro en derivadas de cara inferior, con elevación del ST en B1 y B4, ¿no? También podríamos ver, también precisar de que se trata de la parte, digamos, proximal de la arteria descendente anterior, ¿no? Mientras, si encontramos estas características, ¿no? Un ST elevado en la cara anterior con una depresión o una elevación en los segmentos de la cara inferior, podríamos sospechar que es más bien la parte distal de la arteria descendente anterior. Ya estos son diagnósticos un poquito más precisos que con la práctica podemos irlo alcanzando. Aquí vamos a ir dejando primero esta mirada teórica, ¿ya? Vamos a ver qué pasa en la cara frontal, perdón, en el plano frontal y en el plano horizontal en las dos principales características que vamos a ver por ahora, que es los infartos de la descendente anterior o infartos de cara anterior y lo que pasa en los infartos de cara inferior. ¿Qué pasa en el infarto de cara anterior? ¿No? Hay una oclusión de la arteria a nivel de la descendente anterior, como ven acá, ¿no? Una obstrucción a nivel de la descendente anterior, y eso va a originar que el vector, ya, por el tema de vector cardiografía, en fin, no vamos a entrar mucho en este detalle, se va a originar un desvío hacia arriba, ¿no? Hacia arriba. Entonces, aquí lo que vamos a observar son lo que sucede en las derivadas del plano frontal, ¿ya? ¿Se acuerdan del eje exaxial? Aquí vamos a examinar qué sucede en las derivadas del plano exaxial, ¿ya? Como el vector se va hacia arriba, ¿no? Entonces, podemos encontrar supras en un supra en ABR, por decirles, ¿ya? Y más bien, miren las alteraciones que pueden ir encontrando en las otras derivadas. Aquí lo más llamativo, ¿no? Es un infradesnivel en las derivadas de cara inferior, ¿ya? Por lo mismo que el vector se aleja, ¿no es cierto? Van a haber unas infradesniveles en la cara inferior. Nosotros se acuerdan que decíamos que se pueden producir lo que llamamos las imágenes en espejo, ¿no? Las imágenes especulares. Va a haber supradesnivel
en las derivadas hacia donde, digamos, hacia donde está localizada la zona del infarto y van a hacer infradesnivel en la zona que están alejadas de la zona del infarto, ¿no? Como aquí el vector se va para arriba, ¿no? Entonces las derivadas que están hacia arriba, que son ABR y ABL, como ustedes ven aquí, van a marcar un supradesnivel. Mientras que las de la cara inferior, porque las de cara inferior están alejadas de la zona del infarto, son las que van a mostrar un infradesnivel, ¿ya? Eso es lo que pasa en un infarto de cara anterior en el plano frontal, ¿ya? En el plano frontal. Supra en ABR y ABL, ¿no? Porque el vector va hacia arriba, ¿no? Y infradesnivel en las caras que se alejan del vector. ¿Qué va a pasar en el plano horizontal? Es decir, en las precordiales, en B1, ¿no? B2, B3, B4, B5 y B6. Como el vector va hacia adelante y mínimamente hacia la derecha, ¿ya? En el plano, estamos hablando en el plano precordial, pero lo que hemos visto es en el plano, en el plano frontal. Ahora en el plano horizontal van a encontrar ustedes elevaciones del ST en las derivadas precordiales, ¿ya? Aquí estamos hablando solamente de precordiales, por eso es que el vector cuando viene para aquí van a encontrar ustedes supradesnivel en B1, B2, B3 y hasta B4. ¿Ya? Hasta B4. Esta es la cara anterocentral, ¿no? La cara anterior del corazón en derivadas precordiales. Por eso es que ustedes encuentran un supradesnivel cuando hablan de un infarto anterior en las derivadas de B1 a B4, ¿no? Y van a encontrar infradesnivel en las derivadas inferiores, porque el vector, la zona del infarto, mejor dicho, se encuentra alejada, ¿no? O en la cara opuesta a lo que sucede en las otras derivadas. Ahora vamos con la coronaria derecha. ¿Qué pasa cuando la arteria coronaria derecha es la que está obstruida? La arteria coronaria derecha nos puede marcar esta situación. En el plano frontal, es decir, en las derivadas del eje exaxial, va a suceder lo contrario, porque ahora, como el vector apunta hacia abajo, lo que vamos a encontrar es un infradesnivel en ABR y en ABL. Y más bien vamos a encontrar supradesnivel en las derivadas de la cara inferior. ¿Ya? Vamos a encontrar supradesnivel en 2, 3 y ABF. Y aquí se va a dar una circunstancia especial que vamos a analizarla porque puede darse el caso en que tenemos que analizar entre D2 y D3 en dónde está la mayor elevación del supradesnivel para determinar si el infarto está originado, en el infarto de cara inferior, está originado por la coronaria derecha o puede ser también en el otro caso por la circunfleja. Pero eso lo vamos a ver cuando hagamos con calma infarto de cara inferior, porque ahí tenemos que entrar a un análisis de considerar derivadas derechas, ¿ya? Por ahí, solamente por ahora, recuerden esto, ¿ya? De repente no quiero confundirlos. Entonces, cuando la coronaria derecha, en el plano frontal, como el vector viene hacia abajo, ustedes van a encontrar supradesniveles en 2, 3 y ABF, ¿ya? En 2, 3 y ABF, por ahora acuérdense de eso, y la imagen en espejo en el plano frontal, perdón, en el plano frontal en ABR y ABF. Luego, en el plano horizontal, cuando hablamos de B3R y B4R, hablamos cuando vamos a poner las derivadas derechas, ¿ya? Las derivadas derechas. En el plano horizontal podemos encontrar, bueno, aquí me tapo este gráfico, pero vamos a encontrar infradesnivel en las derivadas de las caras precordial, porque se acuerdan que cuando veíamos la cara anterior, el infarto de cara anterior, las precordiales estaban más cerca de esta zona del infarto, por tanto hacían supradesnivel, ¿no?
y había infradesnivel en la cara inferior. Ahora sucede lo opuesto, ¿no? Hay supradesnivel en la cara inferior, cuando es la coronaria derecha, ¿ya? Y va a haber infradesnivel en las derivadas precordiales, ¿ya? Después vamos a entrar más detalladamente, como les dije, caso por caso. Cuando vemos la circunfleja, la que está ahora afectada es la arteria circunfleja, entonces el vector va a venir hacia acá, ¿no? Van a encontrar infradesnivel igual en ABR y ABL y van a encontrar supra en la cara inferior, ¿ya? Van a encontrar supra en la cara inferior. Y aquí es donde tenemos que hacer la diferenciación con, con el análisis de dónde es mayor el supra, si el supradesnivel tiene más valor en la derivada 3 o en la derivada 2, ¿ya? Pero eso, como le dije, vamos a verlo con los mismos electros, con el ejemplo directo del mismo electro. Esta parte, digamos, teórica, ¿ya? Y en el caso de la circunfleja, vamos a encontrar también infradesniveles, ¿no? En las derivadas precordiales, igual que pasaba con la coronaria derecha. Vamos a entrar, como le dije, en más detalle cuando hagamos ya cara por cara. Este es, digamos, ahora, hemos visto qué pasa cuando se infarta la descendente anterior. Veíamos que el vector se iba hacia arriba, ¿no? Hemos visto qué pasa con la circunfleja. Veíamos que el vector venía hacia acá, hacia abajo, ¿no? Y hemos visto también qué pasa cuando él se infarta la coronaria derecha, para este lado. Ahora vamos a ver qué pasa cuando se infarta el tronco de la coronaria izquierda, o sea, aquí, en el nacimiento. Aquí esta es una situación mucho más dramática desde el punto de vista clínico, inclusive porque imagínense, ya la obstrucción, antes la obstrucción era acá, ¿no? En la descendente anterior, podía ser acá o acá en la circunfleja, pero imagínense una obstrucción a este nivel. Esta es una situación bastante grave, ¿no? Entonces el vector va a apuntar hacia arriba y vamos a encontrar un supradesnivel muy marcado en ABR, ¿ya? Y vamos a encontrar una serie de infradesnivel en varias derivadas, ¿ya? En la mayor parte de derivadas del plano frontal va a haber infradesnivel y lo mismo va a pasar con con las derivadas también precordiales en algún caso. Pero en la mayor parte de las derivadas del plano frontal vamos a encontrar infradesnivel, ¿ya? Esa es una característica del infarto del tronco de la coronaria izquierda, que es un infarto muy peligroso, ¿ya? Vamos a encontrar supra en ABR y caída o infradesnivel en varias derivaciones. Generalmente hay un infradesnivel en 5 hasta 6 derivaciones y supradesnivel en ABR. Eso es muy característico del infarto de tronco de coronaria izquierda, ¿ya? Entonces, resumiendo, ¿ya? Cuando hay un infarto de coronaria derecha, vamos a encontrar un supradesnivel en 3 que es mayor al supradesnivel que hay en 2. Eso es cuando es coronaria derecha. Y al contrario, cuando es la circunfleja, es un supradesnivel en 2 mayor que en 3, ¿ya? Eso, como le digo, lo vamos a ir con la práctica. Primero esta parte teórica vayan familiarizándose. Y luego, esto, por ahora lo que me interesa es que recuerden que si está afectada la descendente anterior, ustedes van a encontrar supradesniveles de B1 a B4. ¿Ya? Por ahora, con eso estoy tranquilo. Que identifiquen bien primero lo grande, ¿ya? Lo grande, y después vamos a ir en detalle. Este índice de Kosuge también lo vamos a dejar para después, ¿ya? Cuando con los electros podamos tener una... Es poco usado, realmente es poco usado, ¿ya? Pero estaba acá en esta diapositiva, lo que me interesaba más es que se acordaran de esto, ¿ya? Coronaria derecha y circunfleja, ¿ya? Cuando el supradesnivel en D3 es mayor
que en D2 hablamos de coronaria derecha. Vamos a ir al ejemplo para que podamos, en ese momento, como les decía, ¿no? Miren, si ustedes ven acá en 3, ya, van a encontrar que el supradesnivel, miren, es mucho más marcado, ¿no? Que en 2. ¿Ven? Aquí es menor, ¿no? Acá está más elevado, ¿ves? ¿No? Acá es más bajo, acá es más elevado, ¿no? Cuando esto pasa, cuando hay supradesnivel, cuando ustedes ven un supradesnivel en la cara inferior, ustedes tienen que pensar o que puede estar obstruida la coronaria derecha o puede estar obstruida la coronaria, o perdón, o puede estar obstruida la circunfleja, ¿ya? Cuando ven supradesniveles en la cara inferior, ¿ya? Eso es lo que tienen que ver, ¿ya? Analizarlo. Si el supradesnivel es mayor en 3 que en 2, entonces la afectada es la coronaria derecha. Y si ustedes ven que a ver, que aquí no tengo esto, permítanme, estoy acá. Y si ven que en 2 es mayor que en 3, ¿no? Entonces, la que está siendo más responsable es la circunfleja. Podemos alcanzar unos algoritmos después por acá. Ay, sí, no, se fue. Doctor, Sí, ¿podría mencionar acerca otra vez el infarto coronario derecho y la de la arteria circunfleja en el plano horizontal? ¿Cómo estarían las precordiales, tanto infradesnivel y acá, supradesnivel? un ratito. ¿Están viendo la pantalla? ¿O no? Sí, doctor. Ah, ya, ya. Porque acá se me había ido. ¿Cuál me dices, perdón? Ah, del infarto de coronario derecho y de la circunfleja, del plano horizontal, las precordiales, ¿cuáles son el infradesnivel y cuál era supradesnivel en ambas? Ya, acá en la coronaria derecha, en el plano frontal, el supradesnivel se va a dar en las derivadas de cara inferior, ¿ya? Y van a tener infradesnivel en el plano frontal en ABR y ABL, porque el vector viene hacia abajo, ¿no? Y el plano horizontal, doctor. Y en el plano horizontal pueden encontrar una, un infradesnivel del ST, generalmente entre B1, B2, ¿ya? Porque se van, digamos, perdón, a partir más marcado, como ustedes ven acá, no sé si están viendo la misma imagen que yo, sí, B3, B4, B5, porque se aleja, pero también van a ver infradesniveles de B1 a B2, ¿ya? Van a encontrar la imagen, porque es la imagen en espejo, ¿no? Lo que yo les decía, van a encontrar supras en esta zona, ¿no? En las derivadas de cara inferior, porque es la que se acerca, y van a encontrar en las zonas que se alejan en el plano precordial infradesnivel, ¿ya? Vamos a un poco a ver, ahora sí, un poquito de ejemplos. Le voy a dejar esto. Un poco como le dije, era más para orientarse, para que se familiarizaran. Permítame, vamos a ir entrando. Tenemos unos minutos para que vayamos entrando un poco con los ejemplos, con los que ustedes ya van a poder. Esto que es un poco de letras, de repente se les ha hecho un poquito confuso, lo vamos a ir aclarando ahora, viendo electros y, y repasando algunos puntos. ¿Se ve la presentación? Sí, doctor.
Ahora sí, Sí. vamos a entrar un poquito más con los electros y eso nos va a ayudar mucho más. Vamos a ver primero lo que pasa en el IMA anterior, ¿no? ¿Qué pasa en los infartos de IMA anterior? Acá tienen un poquito una suerte de guía, pero por eso les decía, no, esto ya es para un diagnóstico más fino, para determinar qué parte, o sea, qué arteria. Sabemos que cuando hablamos de IMA anterior, la que está comprometida es la descendente anterior, ¿no es cierto? Y la descendente anterior hemos dicho que tiene ramas septales, ramas diagonales. Y para ser más preciso en el diagnóstico, para identificar más precisamente el lugar de la oclusión o la arteria culpable, podemos apelar a todas estas, digamos, condiciones para ver si está proximal a la primera rama septal y primera diagonal. Esto, como le digo, no es necesario para ustedes. Lo dejo ahí para quien desee ampliar un poquito. A mí lo que me interesa es que me digan que el infarto anterior, ¿no? Está dado por la descendente anterior. De repente por ahí con algunos ejercicios podemos ampliar, pero en esta primera parte, por lo menos, lo que me interesa es que asocien lo macro, lo grande. Después iremos hacia el detalle. ¿Qué ven acá? Estos ya son electros reales, ¿no? Son electros que ven acá. ¿Qué les llama la atención? Supradesniveles en B2, Ya, muy bien. B2, ¿qué B4 y más? B3. B2, B3, B4, ¿no es cierto? Un poco en Y B5 también, también. ajá, sí, también B5, ¿qué más? ¿Dónde más ven? Infradesnivel de cara inferior. En uno también ven, ¿no? Miren, Sí. es la derivada uno, que la letra es un poquito ABL. corta, ¿no? ABL Lo también. ven, así es, ¿no? Lo ven en uno, ABL, B5, ¿no? Que son derivadas de cara lateral, y también ven supradesniveles de B1, ¿ven? Ustedes acá, Anteroseptal. hasta B4, ¿no? Muy bien. Es un anteroceptal, pero solamente será apteroceptal, porque hemos dicho que cuando compromete la cara lateral, ¿qué Lateral decimos? extensa. Así es, un anterior extenso, ¿no? ¿No? Es un infarto anterior extenso, porque ya compromete tres caras del corazón, ¿no? La cara anterior, la cara septal y la cara lateral, ¿ya? Cuanto más derivadas ustedes se encuentren comprometidas en un infarto, eh, es más extenso, es más grande el infarto, ¿ya? Es más grande el infarto, ¿ya? Cuanto mayor es la elevación del ST, más es la injuria, ¿no? O el daño de la zona afectada, ¿ya? Esas son las condiciones. ¿Y qué más ven en este electro? ¿Qué más les llama la atención? Infradesniveles en D2 y D3. ¿Ya? Solo en D2 y D3. ABF también. ABF en la cara inferior. Así es. ¿Y cómo se llama eso? ¿Qué le llamamos a eso? Que encontramos encontramos elevado el ST en una cara y infradesnivel en otras. ¿Cómo se llama eso? Imagen en El espejo, espejo. ¿no? Ajá, imagen en espejo, ¿no? O la imagen especular, ¿no? Las zonas que sufren el infarto presentan, ¿no? El supradesnivel, ¿no? Las zonas lesionadas, ¿no? Porque la alteración del ST representa lesión, ¿no? Entonces, las zonas lesionadas presentan supradesnivel y las zonas que están más lejos representan infradesnivel, ¿no? Entonces, la que a nosotros nos debe llamar la atención son los supras, ¿no? Y si ustedes recuerdan, permítanme, vamos a mirar la anterior, que veíamos cuando, permítame, vamos a regresar a la anterior para que ustedes vean que lo que se nos puso un poquito tedioso, cuando ya van viendo ustedes los electros, van a, Doctor, van a ir generando, ¿no? Acá, por ejemplo, miren, ¿qué veían ustedes este es cuando está tapada la descendente anterior, ¿no? Van a encontrar infradesnivel, lo que ustedes han visto en la cara inferior, ¿ya? Y van a encontrar supradesniveles en la cara anterior. Por supuesto, como acá está comprometida también la cara lateral, ¿no?
que es la arteria circunfleja, ¿no? Van a encontrar también compromisos en B5, en este caso, ¿no? Aquí. Aquí habría que determinar, como le dije, la cara es un infarto anterior extenso, ¿ya? Un infarto anterior extenso. Muy bien, volvemos aquí para que ustedes vean cómo se va correlacionando lo que vinimos mencionando. Sí, ¿alguien quería hacer una pregunta? Sí, doctor, como hubo así un compromiso extenso, ¿podría ser un infarto del tronco coronario izquierdo? Porque afectó circunfleja También, y descendente claro, anterior. así es, ¿no? Así es. Pero generalmente los troncos de coronaria, el infarto del tronco, eh, tiene un compromiso con un ABR, con un en ABR vas a encontrar un supra, algo que aquí no hay. Generalmente cuando hay un compromiso, digamos, mayoritariamente del tronco, hay un supradesnivel, ¿ya? Este es un anterior extenso, que es compromiso generalmente de las arterias, ¿ya? Tanto la descendente anterior como probablemente la circunfleja, en forma, digamos, la obstrucción puede ser por debajo del nacimiento del tronco, o sea, cada arteria se ha obstruido independientemente, ¿no? Pero tu observación es buena, ¿no? Yo tendría que pensar en eso, pero para eso van a ver ustedes cuando vean infartos de tronco, van a encontrar un ABR supradesnivelado y un descenso en varias de las derivadas. Acá encuentran en 3, pero generalmente se encuentran en 5 o hasta más derivadas el infradesnivel, ¿ya? Aquí vamos a entrar también a un IMA anterior con un patrón de Winter. Ya, esto también lo vamos a después a explicar en la parte teórica un poquito más, ya. Pero miren, acá van a encontrar supradesnivel en B2, B3 y B4, ¿no? Mucho más marcado aquí la cara anterior, ya. Estos nosotros le denominamos patrón de Winter porque tiene unas características. Hay patrón de Winter de dos tipos. Vamos a pasar después a explicar. Hoy estamos dando una miradita así general, como para que ustedes se vayan metiendo un poco así en el tema, ¿ya? No se preocupen que vamos a darles más electros y más afianzar un poco la teoría. Este es un primer así, una primera pincelada, como se dice, ¿ya? Tenemos 2 sesiones más exclusivamente, más la práctica para que ustedes se puedan entender bien este. Este es otro patrón, ¿ya? Y este sí, este es muy característico, se llama IMA anterior, ¿ya? Le dicen en lápida o también llamado Thompson, ¿ya? Miren la forma de la elevación del ST, ¿no? Como las lápidas que ustedes ven. Por eso se llama, es un IMA anterior porque están comprometidas las derivadas, miren, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, puede ser hasta un anterior extenso, pero miren, entre B1 y B4 fundamentalmente es que se aprecia este patrón, ¿ya? En lápida o Thompson, ¿ya? Así se llama, es un infarto anterior y es un infarto muy grave, ¿ya? Es un infarto que tiene una tasa de mortalidad alta, es un tipo de IMA anterior, ¿ya? Así también como este, que es el IMA anterior patrón de Winter, que después vamos a explicar. Miren, acá es más puntiagudo, ¿no? La elevación es un poquito más de otra característica, pero miren en el patrón en lápida o Thompson, pregunta de examen, desde ahora les digo ya, miren, para que se familiaricen, porque este es un infarto, sí, de gravedad, ¿ya? Miren, parece una lápida, pues, ¿no? También conocido como Thompson, ¿ya? Acá tenemos los electrocardiogramas del síndrome de Willems también. Todos estos son que tienen que ver con infartos de cara anterior, ¿ya? Tienen el patrón de lápida, tienen relacionado a Willems, tienen relacionado patrón de Winter, ¿ya? Pero todos son infartos de cara anterior, ¿ya? Este es el tipo B, ¿ya?
todos son, pero como les digo, vamos a pasar a explicarlo, sino que para que ustedes se vayan un poquito familiarizando, ya viendo electros, porque hemos hablado un poco la parte, digamos, teórica, pero vamos a insistir más, vamos a ampliar más, no se preocupen, ¿ya? Ahora nos vamos a la cara inferior, ya en la cara inferior ustedes tienen que pensar que está comprometida D2, D3 y ABF, ¿no? Son las que están comprometidas. Acá, por ejemplo, ¿qué ven? Este es un trazado de dos largo, ¿no? ¿Qué aprecian ahí? Supradesnivel en D2, D3 y ABF. Así es, ¿no? Miren, en 2, 3, miren, ¿no? 3 y ABF. ¿Qué más encuentran? Infradesnivel en B1 y B2. Ya, B3 también un poco. ajá, muy bien, muy bien. Son las imágenes en espejo, ¿no? ¿Y qué más ven? Ustedes ya, algo más por ahí, ¿qué más ven? DABL y D1. Ya, también. Y aparte otros trastornos de conducción, algo pueden apreciar. No se olviden, ya ustedes tienen que ir mirando ya lo que han visto. Las orejas de conejo de bloqueo de rama Muy derecha. bien, B1 y ¿no? En B2. contexto de un bloqueo de rama Derecha completa. derecha. Muy bien, ¿ya? Muy bien. ¿Qué más? ¿Algo más? Aunque no hemos hecho todavía la práctica, pero hay un patrón de fibrilación también, ¿no? Muy regular. Pero bueno, hasta donde llegaron está bien. Aquí es lo que yo les decía, ¿no? En los infartos de cara inferior, eh, hay que ver cuál es, digamos, cuál es la arteria culpable. Primero, para empezar, digamos, el discernimiento más fácil es medir el ST en dónde está más alto. Si en la derivada 3 es mayor que 2 o en 2 es mayor que 3, ¿ya? Para saber cuál es, cuál es la arteria culpable, ¿ya? Si vamos al ejemplo anterior, ¿dónde está más el supradesnivel? ¿En 3 o en 2? En 3. En 3, ¿no? Muy bien. Entonces yo aplico acá. La elevación del ST en la derivada 3 es mayor que en la derivada 2, ¿ya? Muy bien. Y aparte, si ya quiero, miren, ve, me puedo también valer de esto. Hay un descenso del ST en la derivada 1, ¿ya? En la derivada 1 hay un descenso del ST en la derivada 1 y eso me confirma, ¿no? Un S3 más elevado en 3 que 2 con un ST descendido en la derivada 1, esto me lleva a que es una oclusión de la coronaria derecha. Y esto de que si es proximal, la parte proximal de la coronaria derecha o la parte distal ya es un poquito más, ir más allá. A mí lo que me interesa es que diferencien entre coronaria derecha y circunfleja, ¿ya? Ahora después vamos a ver que en todo infarto con elevación del ST tenemos que tomar también perdón, en los infartos de cara inferior tenemos que buscar también los infartos extendiendo que puede tener extensión a la pared posterior y para eso vamos a tener que valernos de las derivadas posteriores, ¿no? O también investigar las derivadas derechas, porque puede estar afectado el ventrículo derecho. Eso también lo vamos a ir viendo poco a poco. ¿Ven? Aquí tienen otro ejemplo, ¿ya? Miren, ST en 3 más alto que en 2, ¿no? Con infradesnivel del ST en 1, la arteria culpable es la arteria coronaria derecha. En el caso de la circunfleja, aquí más bien ven que 2 tiene más elevación que 3 y vamos a ir al otro parámetro que nos habíamos olvidado. Miren, Con el izquierda. ST es isoeléctrico o elevado en la derivada 1, ¿ya? Para confirmar eso. ¿Ven? El ST acá en 1 es isoeléctrico, ¿no? Entonces, la arteria culpable es la coronaria, perdón, la circunfleja, ¿no? La circunfleja. Entonces, cuando ustedes tienen un IMA ST elevado inferior, ¿ya? Lo primero es dilucidar si es la coronaria derecha o es la circunfleja, ¿ya? Si 3 es más alto que 2
y encuentran un ST infradesnivelado en 1, eso es coronaria derecha. Si 2 es más alto que 3 y encuentran ST isoeléctrico o supradesnivelado en 1, eso es circunfleja. ¿Ya? Eso es para que se vayan familiarizando aquí poco a poco. Aquí, ¿qué encuentran? A ver, practiquen. Supradesnivel, doctor, en 2, en 3 y en ABF. Ya, muy bien. Este es un Y infarto de qué tipo? Un ST elevado de cara inferior. inferior, ¿no es Digo, cierto? inferior. Muy bien, ¿no? ¿Y qué más encuentran? Tienen que buscar las imágenes en ¿Qué espejo, es de coronaria ¿cierto? derecha? Ya, coronaria derecha, ¿por qué? De 3 mayor que de 2 y parece un poco Ya, inferior de 1. ajá, 3 mayor que 2 y encuentras en 1 un infradesnivel del ST, ¿no? Que te Sí. confirma lo que tú has dicho, ¿no? Muy bien. Un infarto de cara inferior con afectación de la arteria coronaria derecha. Bien, muy bien. Entonces, así se van familiarizando poco a poco. Vamos a ver más de esto y vamos a ir explicando la teoría. Conforme uno va, parece mentira, cuando uno ve la teoría como que se te hace muy engorroso, pero con el electro uno va comenzando, digamos, a aclarar mejor las cosas. Ahora hay que recordar cómo se ponen las derivadas derechas. ¿Recuerdan? Lo único que hago es invertir, ¿no? Paso lo que era B1, que antes iba sobre el lado derecho, ahora pasa para el lado izquierdo y después todas las demás derivadas precordiales las ubico en el lado derecho. Ahora, ¿para qué me va a servir las derivadas derechas? Para ver si hay un infarto de ventrículo derecho, ¿ya? Muy bien. Y tienen que marcar cuando ustedes hagan un electro de derivadas derechas, no se olviden, ¿ya? Tienen que poner EKG derivadas derechas. Para quien lo lea, sepa que ustedes han puesto los electrodos en esa posición, ¿ya? Muy bien. ¿Y en quién voy a sospechar un infarto de ventrículo derecho? En aquellos pacientes que presentan un IMA ST elevado como este de cara inferior, ¿ya? Tengo que comenzar a sospechar ahí. Después tenemos los infartos de cara posterior, ¿ya? Donde coloco los electrodos de esta manera, ¿ya? Acá está explicado, ¿no? Se sitúan a continuación de B6, ustedes llegan hasta B6 aquí, ¿se acuerdan? ¿No? Hasta la línea axilar anterior media, todos adelante, la parte delantera está, digamos, sin mayor problema, y luego comienzan a colocar los otros electrodos en B7, perdón, en la línea posterior axilar, ¿ya? B7, B8 en el ángulo de la escápula, ¿ya? Con el electrodo de B5 se van desplazando los electrodos que estaban adelante, ¿no? El B4 pasa acá, o sea, dejan el B6, ¿no? Y van retirando, perdón, van colocando el B4, lo que vendría acá a ser el B5 y finalmente el B6, ¿ya? Muy bien. Estas son derivadas posteriores para ver infartos posteriores, ¿ya? Aquí, igual, ¿no? Habíamos dicho que cuando tienen un ST elevado, ¿ya? Tienen que buscar las derivadas, en cara inferior tienen que buscar poner derivadas derechas y buscar supradesnivel en B4 y eso les va a dar el infarto de ventrículo derecho, ¿ya? Vamos a ir ampliando, pero esto es para que se vayan familiarizando, ¿ya? Acá estaba lo que también ustedes mencionaban, la oclusión del tronco de la coronaria izquierda. Miren, en ABR generalmente, ¿ya? Vamos a encontrar un supradesnivel, ¿ya? Que muy difícilmente se ve en otras circunstancias un supradesnivel tan marcado en el electro en toma normal, porque ustedes pueden encontrar
un ABR, como ustedes han visto, menos marcado en otro tipo de infarto, pero aquí en la oclusión del tronco de coronaria van a encontrar estas condiciones. Miren, acá está descrito. Elevación del ST, generalmente muy más marcado en ABR y en ABL, ¿ya? En ABR, ¿no? Y va a haber un descenso en las derivaciones 2 ABF y en las derivadas también precordiales. Pues generalmente ahí van a encontrar infradesniveles, generalmente en 5 derivadas o más inclusive, ¿ya? Por eso cuando tú mencionabas en el otro electro que había infradesnivel en 2, 3 y ABF, y sospechabas muy bien que podía ser una oclusión del tronco de coronaria izquierda, sin embargo, no veíamos lo que vemos acá. Miren, el supradesnivel en ABR y la caída que pueden haber en las derivadas, miren, Como precordiales. 5. Ajá, miren, ve, bien, cómo caen el ST en derivadas precordiales, ¿ya? Eso es muy típico de la oclusión del tronco de la coronaria izquierda. Aquí tienen un poco un cuadro resumen, ¿ya? Que les va a permitir ver cuándo sospechar de cada infarto, ¿ya? Yo, por ejemplo, cuando sospecho de un infarto de cara anterior, ¿no? Cuando encuentro en el EKG elevación, pues, del ST en las derivadas B3 y B4 mayormente, ¿no? El infarto septal, que aisladamente es muy difícil de encontrar, ¿no? Solamente si encuentro en el electro una elevación en B1 y B2. Generalmente hablamos del anteroseptal, ¿no? De B1 a B4. El infarto lateral, si hay elevación del ST en las derivadas 1, ABL, B5, ¿no? Con elevación del ST, inversión de la onda T. Bueno, la onda Q aparece ya cuando hay una situación de necrosis. Cuando pienso en un infarto inferior, cuando están afectadas las derivadas 2, 3 y ABF, ¿ya? Y en el infarto inferior ya ustedes saben cómo determinar cuál es la arteria culpable, si es la coronaria derecha o la circunfleja. Cuando sospecho de un infarto posterior, cuando hay una depresión importante entre las derivadas B1 y B3, ¿ya? Cuando hay una depresión, un infradesnivel muy marcado de B1 a B3, yo sospecho que se puede tratar de un infarto posterior y tengo que ayudarme con las derivadas posteriores, ¿ya? Tengo que tomar la B7, B8 y B9. ¿Por qué? Porque las derivadas precordiales, cuando ustedes las colocan, miran la parte anterior del corazón. ¿Por qué lo pongo hacia la espalda? Porque con esos electrodos 7 y 8, 9, yo voy a poder ver la cara posterior del corazón. Algo que no veo normalmente cuando yo pongo el electro en las derivadas, en la parte anterior del tórax. Por eso es que tengo que irme hacia atrás para descartar el, este, las derivadas posteriores, 7, 8 y 9, ¿no? ¿Y qué busco encontrar con ese 7, 8 y 9? Tendré que buscar Supradesnivel. encontrar supras, porque la imagen en espejo me dice que los infras se van a dar de B1, B2 y B3, porque yo estoy mirando con no sé si me dejo entender, ¿no? Primero yo miro normalmente es de adelante, y como veo 1, 2 y 3 infradesnivelados, yo tengo que sospechar que el supradesnivel lo voy a ver desde la parte posterior. Por eso es que pongo 7, 8 y 9 en la espalda, ¿ya? Entonces, por eso es que se colocan esos electrodos para poder visualizar la cara posterior, ¿no? Lógicamente desde la parte, desde la espalda, ¿no? Y voy a encontrar infradesnivel de B1 y B3. ¿Y cuando sospecho que puede haber un infarto del ventrículo derecho? Cuando encuentro un supradesnivel en 2, 3 y ABF,
generalmente el infarto de ventrículo derecho está asociado al infarto de cara inferior. Entonces yo tengo que, cuando ustedes tienen un ST elevado de cara inferior, es obligatorio que ustedes tomen derivadas derechas para descartar que haya un compromiso también del ventrículo derecho. Recuerden que la coronaria derecha que irriga el ventrículo derecho, ¿no es cierto? Irriga el ventrículo derecho. Pero solamente la coronaria derecha puede irrigar esa zona, ¿no? Entonces, cuando hay esos infartos con ST elevado de cara inferior, yo tengo que descartar que esté comprometido el ventrículo derecho y para eso tengo que tomar derivadas derechas, ¿ya? Derivadas derechas. Y si encuentro supradesnivel en las derivadas derechas, generalmente B3, B4, ¿no? B5 del lado derecho, ya estoy ante un infarto de ventrículo derecho y el manejo clínico es muy distinto al manejo convencional. Eso también vamos a hablar un poco de tratamiento, ¿ya? Bueno, acá les dejo un resumen de todo lo que hemos venido hablando, algunas consideraciones para que ustedes vayan revisando, ¿ya? Acá también tenemos un poquito de tratamiento, ¿ya? Esto lo vamos a ir viendo, y los medicamentos que lo vamos a explicar también cómo se trata un infarto, ¿ya? Por lo menos en la emergencia, cuando ustedes estén, las cosas básicas que tienen que hacer, ¿ya? Cuándo darle aspirina a su paciente, cuándo darles este, los nitratos, todo eso vamos a conversar. Y aquí sí, los criterios, ¿no? Los criterios que ya hemos visto en forma general, pero que se los dejo en esta diapositivas para que ustedes lo revisen con calma. Vamos a ver más electros, no se preocupen, ¿ya? Vamos, pero necesito que primero tengamos muy fijo la parte teórica para después ir viendo los electros. No sé si hasta aquí alguna pregunta. Todos esos patrones que hemos visto, no se preocupen, que los vamos a revisar como electros, Thomson, ¿no? El patrón de Lápida, el Williams, ¿no? Vamos a ir, como le digo, esta es una primera parte. ¿Alguna Doctor, pregunta? Sí. la diferencia entre el infarto o un miocardio justamente en la cara anterior, ese patrón de Winter, a diferencia de Thompson, porque ambos son del mismo lugar, ¿la diferencia sería en el tiempo, la cronicidad o No, no? no, no. ¿Para Está qué en la varían? presentación, en el hallazgo electrocardiográfico, ¿ya? La arteria es, la comprometida es la misma, pero vamos a ver por aquí. Van a encontrar ustedes, electrocardiográficamente hay un compromiso, digamos, mayor en el Thompson, ¿ya? Pero hay unos criterios para diferenciar, por eso te digo, no quiero irme adelantando, primero quiero que fijen esto, lo básico, ¿no? Las derivadas que están comprometidas, las arterias culpables, y después ya vamos a entrar un poquito más a lo que es el diagnóstico, digamos, más fino, ¿ya? No se preocupen. Primero, por ahora, familiarícense bien un poquito las arterias, ¿no? Vamos a ver arterias y los patrones que ven en las derivadas que están comprometidas. IMA anterior, ¿no? El IMA inferior, miren ahí las derivadas que están comprometidas, 2, 3 ABF, donde encuentran la imagen en espejo. Eso es lo que tienen que irse familiarizando, ¿no? Esta primera partecita nomás, no se metan en proximal, distal, porque primero quiero que fijen bien el concepto, diferenciar la oclusión de coronaria derecha y circunfleja en un IMA-ST elevado de cara inferior, porque ahí es donde tienen que dilucidar cuál es la arteria culpable, ¿no? Ahí están los criterios. El infarto de ventrículo derecho tienen que solicitar cuando tienen un ST elevado de cara inferior para ver que no esté comprometido el ventrículo derecho, ¿ya? Y el posterior lo piden cuando encuentran infradesnivel en las precordiales B1 a B3, porque el infradesnivel, como lo están viendo desde hacia adelante, puede ser la imagen en espejo
de lo que sucede en la cara posterior del corazón. Entonces ustedes tienen que descartar que haya supradesniveles en la cara posterior, que sea un infarto de cara posterior, ¿no? Aquí tienen en cara derecha, voy a buscarles un infarto, la imagen de un infarto de cara posterior, aquí se me pasó, no lo puse. Y finalmente la oclusión del tronco de coronaria izquierda con un ABR muy marcado, un supradesnivel. Inclusive hay electros mucho más, todavía con más supradesnivel del ABR y una caída o infradesnivel en derivadas, generalmente en 5 o 6 o más derivadas, ¿no? Ya eso me hace sospechar de una oclusión del tronco de la coronaria izquierda. ¿Por qué? Porque el vector en la oclusión del tronco de la coronaria izquierda se acuerda que va hacia arriba, ¿no? Y van a encontrar generalmente pues un supradesnivel en ABR, ¿no? Y la caída, como el vector va hacia arriba, todas las demás derivadas, tanto en el plano frontal como en el precordial, pueden, digamos, estar eh, infradesniveladas. Muy bien. Entonces les voy a pasar mañana las diapositivas para que vayan. Y en estos días, por favor, vayan revisando, vayan revisando. Ah, mañana también le voy a alcanzar Carlos, ¿estás ahí? Carla. Ya, bueno, le voy a pasar a su delegada, a Carla, la lista de las exposiciones, ¿ya? La lista, les voy a... ¿Cuántos grupos han armado? 9, ¿no? Son 9 grupos. Les voy a pasar los 9 temas, ¿ya? Que van a ser exposiciones breves, no necesitan hacer, digamos, trabajos muy complejos relacionando la parte clínica con el electro de cada tema que les voy a dar. No es necesario que expongan todos, eso lo van a hacer de a cada 2 semanas, ¿ya? Porque la próxima semana van a estar cerrando su curso de fármaco y ya la subsiguiente ya lo vamos a hacer las exposiciones, ¿ya? Muy En bien. plataforma virtual nomás, ¿verdad?